Rusia ha sacado pecho por Cuba. En medio de una crisis energética que sume a la isla en la penumbra, un gigante tanquero ruso, el Akademik Gubkin, ha atracado en la bahía de Dnieper con 790.000 barriles de crudo. Moscú refuerza su alianza con La Habana, desafiando sanciones y presiones internacionales para mantener encendida la antorcha de la resistencia. Con Trump de vuelta en la Casa Blanca y las sanciones contra Cuba endureciéndose, la llegada de este petróleo ruso representa un claro desafío a Washington. A pesar de las restricciones, el tanquero sancionado logró llegar, reforzando el papel de Rusia como salvavidas del pueblo cubano. Los detalles a continuación. ¿Y tú ya sabes de los informes especiales de Prensa Alternativa? Pues déjame decirte que están imperdibles. 22 de febrero hablaremos de la desastrosa guerra comercial de Trump. Informe especial llega a ustedes gracias a la membresía de Prensa Alternativa. Más información al final. Cuba nada en petróleo ruso. En medio de la severa crisis energética que sufre Cuba, resultado de las sanciones a que la somete su vecino del norte, la silueta imponente del tanquero Akademik Gubkin se recorta en el horizonte caribeño. Este coloso de los mares, cargado con 790.000 barriles de crudo, valorados en $55 millones, ha surcado discretamente las aguas internacionales, desafiando sanciones y bloqueos, para arribar a mediados de febrero a la bahía de Dnieper, en la provincia de Holguín. La travesía del Akademik Gubkin comenzó a finales de enero en el puerto de Ust-Luga, enclavado en el gélido mar Báltico. Este puerto, vital para las exportaciones energéticas rusas, ha sido testigo de innumerables partidas de buques que, como este, desafían las tempestades políticas y naturales. Con una capacidad cercana a los 818.902 barriles, el tanquero navegó sin declarar su destino en las plataformas de rastreo marítimo, una táctica habitual en los envíos rusos hacia la isla caribeña, destinada a evadir miradas inquisitivas y sanciones impuestas por potencias occidentales. La llegada de este carguero se produce en un momento crítico para Cuba. La nación ha sido golpeada por apagones que sumergen a sus habitantes en la oscuridad durante extensas horas. La situación se agravó al punto de que el gobierno se ha visto obligado a cerrar escuelas y a instruir a los trabajadores no esenciales a permanecer en sus hogares por 2 días. Tras la salida por avería de una planta eléctrica clave y por tener baja disponibilidad en las 15 plantas termoeléctricas de la isla debido a la escasez de recursos, solo 6 se mantienen operativas a plena capacidad. Súmese a esto la escasez de combustible que impide el uso de generadores diésel más pequeños. En este contexto de penurias, la mano amiga de Rusia se extiende hacia La Habana. Moscú ha otorgado un crédito de $60 millones destinado a la adquisición de combustible, una inyección financiera que busca paliar la asfixiante crisis energética que azota la isla. Además, el gobierno ruso ha donado $2 millones adicionales para la compra de piezas y componentes esenciales para la revitalización del maltrecho sistema eléctrico nacional cubano. El embajador cubano en Moscú, Julio Antonio Garmendia, ha confirmado la firma del convenio que sella este apoyo financiero. Ya el convenio correspondiente ha sido firmado y en los próximos días se suscribirá el contrato que permitirá su ejecución, declaró el diplomático, subrayando la celeridad y urgencia con la que ambos países abordan el problema. Sin embargo, este acto de solidaridad no está exento de desafíos. El Akademik Gubkin figura en la lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos desde el 10 de enero de este año. Esta inclusión forma parte de un paquete más amplio de sanciones dirigidas a la industria petrolera rusa, afectando a 183 embarcaciones, muchas de las cuales integran la denominada flota en sombra, que se caracteriza por operar en las penumbras de la legalidad occidental y facilita el comercio con naciones que desafían las restricciones impuestas por Washington. La situación se complica aún más con la reciente asunción de Donald Trump como presidente de Estados Unidos.
su administración ha reinstaurado severas sanciones contra Cuba, incluyendo la designación de la isla como Estado patrocinador del terrorismo y la reactivación de la lista restringida de Cuba. Estas medidas han llevado a empresas como Western Union a suspender sus operaciones en el país caribeño, cortando un vital flujo de remesas que sostenía a innumerables familias cubanas. Ante este panorama, la alianza entre La Habana y Moscú se fortalece como un baluarte contra las presiones externas. La llegada del académico Gubkin no solo representa un alivio temporal para la crisis energética, sino también un símbolo de resistencia frente a las políticas hegemónicas que buscan aislar a la isla. Mientras las luces parpadean y los generadores rugen, el pueblo cubano encuentra en el crudo ruso una chispa de esperanza en medio de la penumbra. El 13 de febrero de 1962, con un solo trozo de su pluma, John F. Kennedy firmó el decreto que daría inicio a más de 6 décadas de asfixia económica contra Cuba. Aquel embargo, presentado entonces como una medida de presión contra el gobierno revolucionario, se ha transformado en una maquinaria de estrangulamiento. Al día de hoy, se limita el acceso de la isla a combustibles, alimentos y medicinas. A pesar de los cambios de administración en Washington, la política de bloqueo sigue intacta, acumulando condenas internacionales, pero sin modificar un ápice su rigor. El canciller cubano Bruno Rodríguez no duda en calificar el embargo como un acto criminal, una guerra económica sostenida que golpea sin piedad a las familias cubanas. La Asamblea General de la ONU ha votado en contra de esta política en 31 ocasiones, pero las resoluciones son ignoradas sistemáticamente por Estados Unidos. Todo lo contrario, Estados Unidos persiste en su estrategia de aislamiento. Mientras tanto, la isla sobrevive a base de alianzas estratégicas y gestos de solidaridad, como el reciente envío de petróleo ruso que desafía las restricciones impuestas por Washington. Para el analista internacional Carlos Rafael Diegues, lo que Estados Unidos ha hecho con Cuba durante más de 6 décadas no es otra cosa que una infamia. Es una injusticia, sentencia, al recalcar que el país caribeño vive una de las peores crisis agravadas por el cerco económico. Para Diegues, el levantamiento del embargo no solo restauraría la normalidad en la isla, sino que también representaría un acto de respeto hacia un pueblo que ha soportado la presión estadounidense con tenacidad. Pero en el actual escenario, con Trump de nuevo en la Casa Blanca y el endurecimiento de sanciones contra Cuba y sus aliados, cualquier alivio parece lejano. Rusia, con su crédito de $60 millones y su tanquero desafiante, representa un respiro en medio de la tormenta. La estrategia sigue siendo la misma. No solo se trata de privar a Cuba de recursos esenciales, sino de construir un relato en el que el sufrimiento del pueblo sea atribuido exclusivamente a la ineficiencia de su gobierno. Las penurias asociadas a los apagones y la escasez no son, según este discurso, el resultado de las sanciones, sino de la mala administración interna. Con ello, Washington ha buscado no solo doblegar económicamente a la isla, sino también moldear la percepción global de su crisis. En las calles de la isla caribeña, el resplandor intermitente de las luces eléctricas refleja no solo la fragilidad de la infraestructura energética, sino también la resiliencia de un pueblo que, a pesar de las adversidades, continúa navegando las corrientes tumultuosas de la política imperial estadounidense. Este sábado, 22 de febrero, acompáñanos a descubrir cómo Donald Trump se está convirtiendo en una amenaza para la economía global. La desastrosa guerra comercial de Trump llega gracias a la membresía de Prensa Alternativa. Para ayudarnos a continuar haciendo estos videos, puedes presionar el botón suscríbete y hacerte fundador de la Patria Grande. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal.
Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.